Segunda parte. Ahora sí les contaré la historia de mi papá. Él es el 4 tu hijo, mi abuelo era de la ciudad y mi abuela el de Michoacán. Mi papá tiene rasgos muy atractivos, es alto, delgado y tiene una voz muy suave y a la vez varonil. Mi papá era muy gracioso, entregado a su familia, 4 hijos y mi mamá, siempre fue muy sano, y le gustaba el deporte, era un hombre trabajador, siempre se dedicó a la carpintería, yo lo recuerdo como un hombre feliz. A mí y a mis hermanos mayores nos dio una infancia con recuerdos hermosos. Somos 4 millas, hermana Ana, mi hermano Julio y yo la menor, mi hermano 12 años menor Josué. Como les decía, mi papá conoció a mi mamá desde que eran muy jóvenes ya que vivían en el mismo barrio. Mi mamá conoce muy bien a la familia de mi papá y mi papá a la familia de mi mamá. Tuvieron a mi hermana a los 19 años y empezaron a ir a una iglesia cristiana, que fue en donde yo crecí. Mi hermano Julio siempre fue más difícil que mi hermana y yo, él se metía en problemas y también peleaba mucho. Mi papá siempre fue más duro con él, pero a los 3 siempre trató de darnos la misma vida y el mismo amor. Mi mamá siempre fue más dedicada a mi hermano y a mí y a mi hermana nos hizo muy independientes. No teníamos mucho dinero y siempre estábamos de departamento en departamento, siempre cerca de la iglesia a la que íbamos. Mis papás no eran tan duros en cuanto a la religión, ellos siempre trataban de no obligarnos en cuanto a las creencias. Si eran severos en algunas otras cosas como sustancias y tatuajes, siempre nos hablaban de lo malo que era eso, pero no metían tanto la religión como otros padres. Para mi hermano no fue así, él creció muy rápido y cuando mi primo Lalo vivió con nosotros le enseñó las sustancias a los 14 empezó a tener problemas cada vez más fuertes, lo cual fue difícil para todos. Cuando mi primo se fue mi hermano cambió, él fue el primero en alejarse de nuestra familia que yo creía unida. Cuando cumplí 12 millas mamá nos dio la noticia de que estaba embarazada y todos recibimos esa noticia con mucho ánimo. Al nacer mi hermanito, tuvimos más gastos, mi papá trabajaba cada vez más, y empezó a tener discusiones con mi hermano, ya que él se iba a fiestas, se salió de la escuela y se peleaba con gente de nuestra iglesia y eso metía en problemas a mis padres. Mi hermano ya casi no estaba en casa, no trabajaba, no estudiaba, llegaba a altas horas de la noche, y se comía la poca comida que mi papá y mamá llevaban a casa. Por ello mi papá se enojaba mucho y cada que estaban ambos en casa había discusiones. Mi papá intentó de todo, pero a mi hermano parecía no importarle y no respetarlo. Mi hermano siempre fue agresivo y en cada departamento en donde vivíamos teníamos problemas, o nos corrían por eso. Mi papá intentó de todo, pero mi hermano no entendía y mi papá se desesperaba, hasta que en una discusión mi hermano se le fue a los golpes. Mi papá solo lo contenía, pero era algo muy duro de ver. Llegué a ver a mi papá con el labio roto o la nariz sangrando, mientras que mi hermano solo apretaba los puños y ardía en ira y lo miraba con furia. Yo me quedaba en shock y no lo reconocía, vi a mi papá llorar de impotencia y a mi mamá también. Las peleas se hicieron más recurrentes y a veces teníamos que interferir, y me llegó a tocar golpes de mi hermano, así que mi papá nos mantenía al margen. Mi papá se rindió y entró en depresión, lo vi tratar de HBALR tranquilamente de nuevo con él, no funcionó, lo vi disculpándose, no funcionó, lo vi hacer un esfuerzo para que mi hermano tuviera su propio cuarto, no funcionó, cada cosa que mi papá y mi mamá hicieron para que mi hermano cambiara no funcionaba. Mi hermano se consiguió una novia con la que ya llevaba tiempo y él dormía en su casa, pero también tenía peleas con ella, resulta que ella estaba tan loco como él y a veces él llegaba golpeado y arañado. Como dije fue difícil, súmale a eso a que cuando mi hermanito tenía 6 meses un loco de nuestra iglesia apuñaló a mi papá en el cuello. Si así es, mi papá sobrevivió gracias al cuello de su camisa. Estuvimos a punto de perder a mi papá por un loco que tenía esquizofrenia y le guardo rencor a mi papá porque él no le respondió un saludo, esa fue su excusa. Conociendo a mi papá seguro no se dio cuenta de que el chico lo saludó, porque mi papá era un hombre muy tranquilo y bastante pacifista y agradable. Por misericordia del Creador mi papá vivió, solo para que después mi hermano lo llevara a sus límites. Nos volvieron a correr de cada departamento por las riñas que había a veces a altas horas de la noche entre mi papá y mi hermano y nosotras llorando al igual que mi hermanito que solo tenía 2 años.